Muy buenas, hoy vengo a mostrarte la partida que le gané al gran maestro Alan Pichot. Para mí uno de los mejores jugadores de la actualidad y sobre todo que está pasando un muy buen momento. Gracias a esta partida, entre otras, logré salir campeón iberoamericano de ajedrez de partidas rápidas. Esta partida es una partida rápida, pero es muy instructiva y además vas a ver en mi descripción que te dejo el link a un curso donde enseño esta línea por un precio muy económico y que creo que podrías utilizar en muchas de tus partidas. Bien, le gané de negras. Esto fue una variante española, en la cual yo hice la jugada 6, esto de lo más principal. Alfil A4 con Alan hemos jugado durante mucho tiempo este tipo de variantes y en este caso decidí emplear la variante Cosio diferida. La variante Cosio es conocida con el caballo N7, en este caso es diferida porque primero mueve el peón y luego una vez ya sacó el caballo. Alan decide hacer la variante principal que es C3 para empezar a romper con D4 y aquí la jugada es G6 en este caso. También está muy de moda algunas ideas con caballo G6, pero en este orden G6 es lo que yo decidí. Alan decide enrocarse, también D4 es posible. En este caso yo decido hacer la jugada alfil G7, desarrollo del alfil, rompe con D4 y al romper con D4 ahora la jugada B5 primero, tocando el alfil. Alan se retira a C2, otra posibilidad es irse a B3, donde ahí en el curso te muestra algunas líneas con peón por, y ahora la jugada caballo a 5 o a veces enroque y luego caballo a 5 molestando este alfil. Es por eso que Alan decide, en este caso, en lugar de irse a B3, irse directamente a C2. También es muy válido y es jugable. Aquí yo decido hacer la jugada peón por, Alan decide hacer la jugada peón por, y en este momento tengo que tener mucho cuidado, porque en muchas variantes donde el caballo va a B4 para tocar el alfil, a veces el caballo puede llegar a quedar un poco encerrado de esta forma. Entonces, si bien eso es posible, y también te lo explico en el curso te explico sobre todo la variante D5, que es la que empleé para jugar contra Alan. Esta jugada es una reacción central que evita que su peón avance a D5. Aquí las blancas tienen diferentes alternativas. Esta, por ejemplo, es bastante interesante, donde con negras vamos a enrocarnos y buscar romper con F6. Sin embargo, Alan decide hacer una de las variantes más abiertas, que es peón por. Y es muy interesante, porque lo lógico sería comer de caballo. Pero esto normalmente es un error, ya que con nuestro rey en el centro, abrir demasiado el centro puede ser peligroso. En este caso, la jugada que nosotros tenemos que estar preparados y que también te lo explico en el curso es la jugada caballo B4, con la cual voy a intentar comer ese alfil, pero también quizás retomar con el caballo y jugar contra un peón aislado. Alan decide hacer alfil B3, que es la jugada más típica, conserva el alfil y apunta, caballo por D5 y alfil G5. Así fue la partida, una de las variantes principales. Aquí decido hacer la jugada H6, jugada que para mí es muy fuerte y muy interesante. Aquí Alan decide retirar su alfil H4, pero alguno podría preguntarse qué sucede si decide hacer alfil por caballo, ya que me toca la torre y no puedo comer de caballo porque el alfil comería la dama. Entonces tengo que comer con la dama en D5, Alan podría, por ejemplo, comer este caballo y luego de rey por caballo C3 tocando la dama debería retirarse, por ejemplo aquí, y luego de jaque rey F8 pareciera que la posición, la dama también se puede ir a F5, pareciera que la posición es buena para Alan porque perdió en enroque, pero en realidad no sucede nada porque la pareja de alfiles es muy fuerte, los caballos no llegan a atacar del todo y esta posición es muy equilibrada. Con negras después vamos a intentar jugar alfil B7, torre D8 y este rey puede cubrirse en esta casita de H7. Entonces esta línea, que es una de las que también te recomiendo en el curso, es muy interesante para jugar a ganar, sobre todo contra jugadores que quieran ser muy agresivos, como es el caso de Alan. Alan decide en este caso hacer la jugada de alfil H4, que es también muy interesante, y yo decido hacer G5, que expulso al alfil. El alfil se retira a G3 y ahora ya es momento de enrocarnos. Si bien parece que he abierto un poco el enroque, ese alfil a veces lo voy a cazar con caballo F5 o a veces voy a jugar con F5 para intentar hacer F4. Depende, tengo que tener mucho cuidado con esta casilla. Bien. Alan decide hacer la jugada caballo C3, jugada que es muy normal, golpeando en el centro. Yo decido hacer alfil E6 para defender todo ese centro y terminar mi desarrollo. Y torre 1, una jugada muy paciente que además es buena porque apunta al alfil. Luego de pensar un rato, en este momento hice la jugada caballo G6, que aparentemente, según la máquina, no es la mejor, pero es muy difícil de entender por qué. Bien, la idea de mi jugada caballo G6 es que con algún caballo, probablemente con este, o con el otro, quiera ir a la casilla F4, casilla protegida por mi peón y por el otro caballo. En una de esas también intercambiar alfiles, que si yo tengo una posición que juego contra el peón aislado, debería favorecerme cambiar piezas. Y a él, por lo tanto, no. ¿Por qué? Porque el peón aislado es una debilidad. Y una debilidad va a verse más reflejada en un final sin tantas piezas. Generalmente el peón aislado es una debilidad que le proporciona casillas, diagonales y columnas abiertas. Entonces hay que tener mucho cuidado con sus piezas, su actividad, y si logro cambiarlas, me conviene a mí. Bien. En este caso Alan hace la jugada torre C1, una jugada muy tranquila que no es mala porque apunta en esta columna abierta o semiabierta, pero aparentemente tenía una opción un poquito mejor que no era nada fácil. Era un sacrificio de calidad como torre por alfil
Y a peón por, en algunos casos, será comer aquí y jugadas de este estilo, donde me toca el caballo y a veces la dama puede entrar por aquí, depende del caso, golpeando en C7 y en D5 y la posición se abre muchísimo. Pero esto es bastante difícil para una persona y creo yo que si bien Alan lo podría haber encontrado, no era fácil y sobre todo en una partida rápida. Otra opción muy interesante era esta, también activando la dama. Bueno, en la partida, como te he dicho, Alan decidió otra opción, que fue la jugada torre C1. Como te digo, no es mala jugada, pero es un poquito más pasiva y con esta jugada, con negras ya llego a cambiar alguna pieza, que era lo que estaba buscando. Alan decide hacer la jugada del alfil por, a lo cual yo como de caballo. Y ahora mismo Alan hace la jugada D5, tocando el caballo. No parece mala, pero simplemente vuelvo a F4, anulo un poco el alfil y este peón ya no queda atacado. Aquí Alan hace H4, que esta jugada creo que sí es un poquito más inferior. Quiere romperme la estructura, pero no va a llegar a gran puerto. B4, golpeando este caballo, tocándolo y una vez que se vaya, el peón de D5 queda vulnerable. Caballo E4, G4, otra jugada intermedia, tocando el otro caballo de F3. Y cuando el caballo se mueva, en este caso primero Alan decide comer aquí, yo decido comer aquí, y ahora sí, caballo D4, el peón de D5 queda en el aire, y en este caso hago dama por D5, ganando un peoncito, a lo cual Alan hace la jugada caballo C6, ya que toco el caballo y también toco el peón, y esta jugada es muy activa. Ahora decido cambiar damas, regla de simplificación, mientras tenga material de más, me conviene cambiar algunas piezas, torre por y alfil por peón. Me como un segundo peón que tampoco va a durar mucho porque este peón está en el aire, por ejemplo, pero sí que tengo algo de ventaja. Alan decide hacer G3, una jugada que creo que me ayuda más a mí que a él, porque mi caballo no estaba bien ubicado y ahora puedo reubicarlo por E6. Torre 2, tocando el alfil, y en este caso decido hacer alfil G7. Alan decide hacer caballo por peón, recupera uno de esos peones, pero como te dije antes, esta jugada creo que me favoreció. Caballo D4, toco la torre, ganando un tiempo. Torre 3 y ahora F5, tocando el caballo de E4. Aprovecho. Caballo C5, ya con poco tiempo esta posición es muy difícil porque esos caballos dan muchas vueltas, pero aún así quedé mejor. F4 tocando la torre, tratando de romper su estructura, torre 4 tocando el caballo y torre a D8. Amenazo ahora más o menos un descubierto con caballo F3 jaque, ya que la torre de D1 está en el aire. En este caso Alan hace la jugada rey G2, trata de salir de ese toque, peón por peón, amenazo en F2, peón por peón, y caballo F5. Una jugada con la cual quiero intercambiar torres, pero también quiero evitar que se coma este peón. Él decide hacer esta jugada, que es caballo D3 para evitar el cambio, pero por ejemplo, si torre por, y si comiera este peón, vendría caballo D3 jaque, la posición está perdida para él porque ganó esa calidad. En este caso Alan decide hacer la jugada caballo D3, que con eso se mantiene un poquito más las torres, y yo como he dicho antes quiero simplificar, así que hago torre D4. Tengan en cuenta también que estábamos muy cerca del apuro de tiempo. Él hace la jugada torre 1, a lo cual yo decido doblar torres tratando de mantener la iniciativa, y en este caso amenazo quizás la jugada torre por caballo. Él hace caballo F4, a lo cual yo ya respondo con torre por. Si me come de torre ya estoy entrando en séptima y este peón también puede llegar a caer, por eso come de caballo, intentando que no entre la torre, pero hago torre D4 y quiero activarme por este sitio. Él decide hacer caballo 6, que más o menos es un doble, pero aquí tengo la jugada torre A4. Él decide hacer torre 2 para defender y ahora hago la jugada caballo D4, tocando la torre y tocando el caballo. Está prácticamente obligado a comer y luego de comer de alfil mantengo este peón de más, mi torre está más activa y la posición es muy buena. Mi alfil también abanica su caballo. Torre C2, decide tocar el peón, ya con muy poco tiempo le hago alfil E5 y aquí cometo un error fatal que es caballo F2 para ir a comer ese peón en algún caso, pero justo tengo la jugada torre A3 muy buena que toca el peón y en caso de caballo por vendría torre por peón jaque y si el rey se mueve le como el caballo ganando la partida. Por lo tanto Alan en este momento decide hacer la jugada caballo E4 contra torre A3, pero ya ha perdido unos tiempos y luego de torre 3 tocando el caballo debe defenderlo así y aquí ya tengo torre jaque, caballo F2 y con poquito tiempo decido comerme este peón. Alan se come el otro, rey F7 y aquí tiene que tener mucho cuidado porque estoy a punto de clavarle algo. Me hace torre C4, rey E6 y G4, el error que hace perder la partida porque con rey D5 toco la torre, gano un tiempo y cuando la torre se mueve, alfil D4 tocando el caballo que está clavado, no puede moverlo, debe defenderse así, juego A5, hace G5, peón por, y luego de torre por F2, Alan abandona ya que si torre por, alfil por y por ejemplo rey por, con mi rey puedo irme a comer este peón y estos dos peones ganan solos o incluso A4 y este rey no entra en el cuadrado, así que no va a poder parar la coronación de este peón y este rey si entra en este cuadrado, sí voy a poder parar la coronación, no simplemente gano. Así que espero que te haya gustado, esta partida me sirvió mucho para entender lo que es la dinámica de la posición y además para ganar el campeonato iberoamericano y creo que esta apertura, esta variante de la cosio diferida está muy bien explicada en mi curso donde vas a poder emplearla contra jugadores muy fuertes, sobre todo en partidas rápidas o para una partida pensada también puede ser. Yo la he jugado varias veces y considero que es muy útil.